Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de Evolution 360 Pro. Les habla Enrique Gutiérrez Llosa, médico traumatólogo ortopedista, a cargo de lo que tenemos en el programa de medicina deportiva. En esta oportunidad nuevamente tenemos como invitado al doctor Julio Segura Yatacó, médico traumatólogo ortopedista también, médico del equipo principal de Universitario de Deportes. Julio, buenas noches. ¿Qué tal a todos, Gutiérrez? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a los amigos de Evolution 360 Pro. ¿Cómo está? Ante todo, felicitarte. Siguen primeros en la Liga 1 Sí, sí. y sin lesiones. Significa que el trabajo del equipo médico está dando resultados. Sí, bueno, así es. El trabajo viene en conjunto, no tan solo mío, sino con lo que conformamos el cuerpo médico, ¿no? El doctor Núñez, el doctor Penny y nuestros fisioterapeutas, ¿no? Con los que trabajamos siempre el día a día. Así es. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que queremos desarrollar el día de hoy es un tema muy importante, sobre todo para los que practicamos algún tipo de deporte, no deportistas, sino practicamos algún tipo de deporte, y ya estamos por arriba de los 40 años, que es uno de los factores quizá más comunes, que es la ruptura del tendón de Aquiles. Recordando un poco que el tendón de Aquiles está formado por los músculos gemelos, hablando de la pantorrilla, en la parte posterior de la pierna, y el músculo sóleo, y estos tendones que son parte, correcto, la parte distal de los músculos, significa el tendón es parte del músculo en su porción más distal, es la que se pega a nivel del hueso del talón, que es el calcáneo. Entonces, lo hemos visto también en otros programas en los cuales hay etapas, correcto. Primero viene un proceso inflamatorio de los tendones, que sería una tendinitis cuando es agudo, una tendinosis cuando ya se está entrando en la cronicidad, de ahí vienen calcificaciones, desgarros, hasta que llega la ruptura. Es decir, un tendón sano es muy difícil que se vaya a romper. Entonces, los deportistas, Julio, ruptura de tendón de Aquiles, ¿qué tan frecuente los ves? Bueno, normalmente lo vemos cuando el jugador no tiene una elasticidad adecuada de justamente de lo que viene a ser el músculo que conforma la pantorrilla, ¿no? Que es los gemelos, ¿no? Y el sóleo, ¿no? O gastrosóleo, como le decimos nosotros. Entonces, al no tener un buen elongamiento, justamente se produce la tendinitis, que es lo que bien has mencionado, y luego el proceso de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Que es la tendinosis hasta la ruptura. Normalmente cuando tenemos un jugador que tiene un acortamiento de esta zona, es que empieza a producir la tendinitis, ¿no? Normalmente en niños o en jugadores menores de edad, tenemos esta patología se produce con cierta frecuencia, sobre todo en la parte más distal de la inserción, ¿no? Que bueno, será motivo quizás en algún momento también de charla, ¿no? Sobre la enfermedad de Sever, ¿no? Pero sí, lo más frecuente que tenemos, una de las patologías dentro de la frecuencia de las patologías del deportista es justamente una tendinitis del Aquiles, ¿no? Que también viene asociada también al tema ortopédico, ¿no? A pacientes que tienen el talo varo, ¿no? También tienen factores que va a hacer que produzcan una tendinitis, ¿no? O luego también posteriormente a esguinces de tobillo, cuando no se reeduca la marcha, también tenemos problemas que podemos hacer una tendinitis y continuamos con la enfermedad natural de la historia de la enfermedad si es que no se trata, ¿no? Así es, estos son factores netamente ortopédicos, Así pero es. también tenemos factores como la edad. Sabemos nosotros que a partir de los 35, algunas veces hablamos de 40 quizá, ya empieza a disminuir la vascularización, significa el aporte sanguíneo a nivel de los músculos, lo cual genera que sean menos elásticos. Y al Así ser es. menos elástico, definitivamente la fuerza mayor siempre va en el tendón. Y ahí es donde termina con la ruptura. Entonces, si hablamos de una ruptura de tendón de Aquiles, podemos decir que la ruptura de tendón de Aquiles podemos prevenirla, es decir, clínicamente el paciente se va a quejar de dolor antes de la ruptura. Claro.
Como bien lo has mencionado, lo que yo mencioné hace un momento es para personas menores de edad, pero en pacientes que son pues adultos, 35, 40 años, ¿no? Por la misma anatomía que has mencionado, sabemos que la irrigación del tendón viene desde una parte proximal a distal y otra distal a proximal. Entonces hay una brecha que queda, por así decirlo, que tiene justamente la mayor frecuencia, que es más o menos a 5 centímetros de la parte más distal de la inserción del tendón de Aquiles. Entonces, ¿cómo es que prevenimos esto? Justamente lo que mencionaba, ¿no? Haciendo un buen elongamiento y teniendo una buena tonicidad del músculo. Esto va a ayudar a que a los jugadores, pues, que son de fin de semana y que de un momento a otro hacen movimientos bruscos, inclusive no calientan, no tienen esta condición, entonces es frecuente, es posible la ruptura, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que tener un buen elongamiento, estirar, es simplemente estirar, lo que a casi ninguno de los jugadores le gusta hacer, es justamente la prevención, que es en este caso estirar. Claro, ahora entonces ya tenemos factores ortopédicos, tenemos factores propios del organismo, que pueden ser la edad, por ejemplo, y quizá un factor adicional podría ser el tipo de canchas que tenemos. Así es, lo que viene a ser el entrenamiento invisible. Estas canchas, pues que ya hemos conversado en algún momento, que no tienen las capas adecuadas, sobre todo las sintéticas, que no tienen la cantidad de capas adecuadas, que el impacto es mucho mayor, va a también ser un factor, ¿no? Igual el tipo de calzado, también, ¿no? Muchos creen que porque al estar en estas canchas sintéticas tienen que usar chimpunes de con toperoles, y es lo peor. La idea es usar zapatillas que tengan los pequeños cocos, la cocada, para poder tener mayor agarre, pero que tampoco generen a la vez una lesión, ¿no? Como en este caso, como este tipo, la ruptura del tendón de Aquiles. Bueno, felizmente que también ya se han reducido la cantidad de canchas sintéticas que en algún momento como que quisieron experimentar en un Boom. torneo internacional, me parece, en el Perú y empezar a poner ese tipo de canchas sintéticas. Y al final se retrocedió y actualmente hemos retornado a las canchas de gras natural. Así es. Siempre es Eh, mejor con el impacto. ¿Qué sabes del caso, por ejemplo, de el último futbolista que presentó una ruptura de tendón de Aquiles es el Mudo Rodríguez, cuando Claro. jugaba, me parece, en la U. Sí, él se operó en diciembre del 2018 porque tuvo justo casi al finalizar el campeonato, tuvo una ruptura de tendón de Aquiles. Bueno, él fue operado por mi padre, el doctor Segura, y por mí también, que lo asistí. Bueno, el tema viene en que él ya venía presentando dolores, ya le venía molestando, venía teniendo inflamación del tendón y esto ya estaba avisando, ¿no? Que es lo común que normalmente va avisando cuando tienes una inflamación, en este caso el tendón de Aquiles. Entonces, bueno, él se terminó rompiendo, ¿no? Y él estaba pues dentro de los factores, ¿no? Fue justo al nivel que hablamos de la zona de irrigación, ¿no? El tema de la edad, ¿no? Conforme vamos avanzando en edad, tenemos mayor probabilidad en que vaya a tener una ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Y en esa época también fue una época difícil porque hubo una seguida de partidos también, entonces la carga, la sobrecarga, también le pesó sobre el tema de la ruptura, ¿no? Entonces, cuando empezamos con cuadros inflamatorios, una tendinitis, una tendinosis, solicitamos ecografía, en algunos casos solicitamos resonancias magnéticas, y lo ideal es detener en ese momento la actividad deportiva. Así es, ¿no? Básicamente nosotros nos gusta usar mucho como examen auxiliar de imágenes una resonancia que de forma objetiva la podemos ver. Sabemos bien de que la ecografía es muy dependiente del operador y va a depender también del tipo de transductor. Entonces, mientras no tenga un transductor adecuado y quizás la persona que hace la ecografía no se dedique a hacer netamente la parte ver la parte tendinosa o muscular también, esas zonas, entonces vamos a optar mejor por ver una resonancia, ¿no? Y eso nos va a ayudar a poder ver si simplemente es una inflamación, una tendinitis, si esto ya se está yendo por una tendinosis, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a poder ver, a diagnosticar adecuadamente, ¿no? Como ya le venía diciendo en otras oportunidades, con un buen diagnóstico podemos hacer un tratamiento adecuado. Y sí, lo principal es acá parar totalmente la actividad, ¿no? Y de la mano del fisioterapeuta empezar a trabajar, a desinflamar la zona.
inmovilizan en un deportista. Normalmente en una Mm. persona, vamos a decir, no deportista, muchas veces el tratamiento es inmovilizarlos, colocarles una férula, una bota de yeso, correcto, para evitar precisamente que haya una extensión mayor del tendón de Aquiles. En deportistas, ustedes optan por inmovilizar, sabiendo que esto nos va a llevar también a una rigidez. Claro, no, no optamos por eso, no tan solo por la rigidez, sino por la pérdida de masa muscular que lleva la inmovilización. Entonces, no, no optamos por eso. Nosotros seguimos trabajando, desinflamando de forma local, en este caso el tendón de Aquiles, y siguiendo trabajando sobre todo el estiramiento. No tenemos pasos. Nosotros primero tenemos que desinflamar, no podemos empezar a trabajar el elongamiento si todavía tenemos dolor o molestia en el paciente. Va a inflamarlo más. Entonces, lo que hacemos es eso. Primero trabajamos, no inmovilizamos absolutamente para nada cuando tenemos una inflamación, simplemente terapia física y también lo manejamos con algunos medicamentos, pero no, no inmovilizamos. Uso de talones de silicona, por ejemplo, uso de muletas. Sí, podemos si es que en el caso de que haya la intensidad del dolor sea muy alta, entonces en ese caso sí podemos darle algún tipo de soporte, ¿no? Muletas axilares, ¿no? Pero después no, quizás inclusive hasta una bota tipo Walker podríamos usar en el peor de los casos, ¿no? Pero normalmente no, tratamos de que ni bien esté inflamado, por lo menos tratar de desinflamarlo de forma local, ¿no? Bastante crioterapia inicial y después ver si usamos baño de contraste, ¿no? Alternamos calor-frío y después el calor local. Pero no, no, tratamos en la mayoría de oportunidades no inmovilizar. ¿Qué experiencia tienen ustedes en deportistas con un paciente que opera una ruptura de tendón de Aquiles, es operado de un tendón de Aquiles? Uh -huh. ¿Qué es más frecuente? Algo te pregunto esto eh, porque es un poco difícil de creer, ¿correcto? Para los que no están inmersos en la parte médica, es muy difícil creer que después de operado del tendón de Aquiles es más frecuente la ruptura del lado contralateral a que se rompa el mismo lado. Uh -huh. Sí, bueno, es frecuente. O sea, uno piensa de que no, pero sí es frecuente, ¿no? Es el mismo tema ortopédico, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, una vez operado el paciente, le decimos, ¿no? Se le indica al paciente que cabe la posibilidad de que vaya a romperse el lado contralateral, ¿no? En una persona no deportista, operamos pacientes de ruptura de tendón de Aquiles, sea la técnica que utilicemos, una técnica abierta, una técnica cerrada, Uh -huh. acostumbramos poner 3 semanas una bota de yeso en equino, que significa con la punta del pie hacia abajo, y a la tercera semana le ponemos ya una bota 90 grados en posición neutra, 3 semanas más. Ahí hablamos de 6 semanas. En deportistas, ¿cómo hacen? Porque esto, como tú mencionas, genera disminución de la masa muscular y rigidez. Claro. Bueno, una vez después de operar al paciente, inclusive, bueno, si vamos, en el momento de terminar la cirugía, tratamos de no dejarlo mucho en equino, dejarlo simplemente que caiga en flexión dorsal, ¿no? O sea, con el empeine hacia arriba hasta donde llegue, no lo forzamos más, para darle la tensión que tenga el tendón de Aquiles. En esa posición, que no es en realidad ni equina ni en plantar, ¿no? Con 90 grados el pie o con el pie en extensión, pues lo tenemos también entre 3 a 4 semanas. Posterior a ello, lo retiramos la inmovilización, ¿no? Y luego de ello se empieza a hacer terapia. Usamos Compex, usamos el tema en la zona de la cicatriz, trabajamos sobre la cicatriz y empezamos a trabajar progresivamente el elongamiento, ¿no? De forma pasiva y de forma en cadena abierta trabajamos también la zona de la masa muscular, pero no se fuerza todavía el tendón de Aquiles. Entonces tendría que entender que en un deportista la ruptura de tendón de Aquiles es más traumática por las fuerzas que se ejercen que en una persona no deportista. Claro, por la misma masa muscular que tiene, ¿no? O sea, y la misma carga de trabajo que tiene, el impacto es mayor. El tendón de Aquiles, pues, es un tendón muy fuerte, muy potente, ¿no? Tolera mucho, es la que mayor, uno de los mayores tendones dentro del cuerpo que tiene mayor tensión, que soporta mayor tensión. Entonces, sí, definitivamente sí. Entonces, lo tratamos de cuidar al máximo para darle chance a que pegue, ¿no? Y luego de eso empezar a trabajar en el elongamiento.
¿no? Que vuelva a tener que vuelva a tener elasticidad, porque esa es la idea, ¿no? O sea, si bien es cierto, ya lo afrontamos y mecánicamente está suturado bajo cualquier técnica que podríamos usar, pero lo que hacemos es esperar a que pegue adecuadamente el tendón y luego de ello trabajar en el elongamiento, ¿no? Tenemos pacientes que tengo la experiencia de haber operado varios, no tan solamente deportistas, que luego de haber sido operados hacen terapia física, que en verdad ese es el 50%, como les digo a los pacientes después de operar, del tratamiento, ¿no? El 50% es la cirugía y el 50% es la terapia física, ¿no? Los dos van de la mano. Nunca podría ir solamente una cirugía y quedar de la mejor manera. Entonces, trabajamos mucho el tema de elongamiento y masa muscular progresivamente, ¿no? Dependiendo de cómo esté del tiempo y de cómo esté el rango articular también, porque recordemos que también estamos inmovilizando la articulación del tobillo. Entonces, tenemos que tener un buen movimiento, un buen rango articular para que el paciente se empiece siquiera a caminar antes de pensar en que el paciente pueda correr. ¿Uso de taloneras de silicona para la actividad física o Mm, normalmente no las usan? Sinceramente no lo usamos poco. Hay algunos que sí sienten mejoría, otros que dicen que no. Entonces, sí, a veces la recetamos, a veces la receto, pero no, normalmente no es que sea 100% que vaya a haber una diferencia entre los pacientes, ¿no? Pero hay algunos que sí, sí mencionan que les ayuda. Claro, es decir, mencionando que una ruptura de tendón de Aquiles es, no sé si hablar del 100%, correcto, pero las rupturas de tendón de Aquiles tienen que ser quirúrgicas, tienen que ser Sí, operadas. sí. Pero conozco muy pocos casos, correcto, en los cuales no se hayan operado. Es muy complicado Ujú. no operar un tendón de Aquiles. Sí, no, yo particularmente también tengo el mismo concepto. Tendón de Aquiles que tiene la lesión de una ruptura es quirúrgico. No hay una opción de tratamiento conservador. Siempre va a ser quirúrgico para mí. Y dentro de ellas, como mencionaste, sea un tratamiento percutáneo abierto, particularmente yo prefiero abrirlo, ver directamente el tendón y hacer la sutura. Sobre todo en deportistas, pienso que para mí es la mejor opción. Claro, y si es posible dentro de las primeras 48 horas, por no decir las 24, es lo ideal. Es lo ideal por la retracción que va a haber de la parte más proximal Así es. del tendón de Aquiles, o en sí ya vendría a ser de la parte muscular, porque ya Ujú. es más complicado, ya es tratar de hacer lo que llamamos una plastilla, utilizar otras estructuras propias de la pierna para poder cubrir el defecto. Así es. Como en todo efecto de ruptura tendinosa, vamos a tener que siempre se va a retraer la parte más proximal. Entonces, mientras más pronto sea la cirugía, vamos a tener un mejor éxito, ¿no? Un mayor éxito. Y algo que también el diagnóstico, si bien la ecografía y la resonancia nos van a servir solamente para comprobar lo que Sí, es cierto. clínicamente hemos sospechado, porque el diagnóstico de una ruptura de Clínico. tendón de Aquiles es netamente clínico. Así es. Aquel paciente que llega, persona, deportista que llega, nos dice que sintió como que le cayó una piedra en el talón. Es más, algunos hasta refieren haber sentido un sonido, haber escuchado Mm, algo. Algunos piensan que es una piedra, algunos piensan que les patean o les patearon en la parte posterior, pero voltean y no encuentran a nadie. Así Eso es. es característico de una ruptura de tendón de Aquiles. Sentí Así es. que algo me golpeó, una piedra o alguien me pateó, pero volteé y no había nadie. Y es más, llegué a escuchar algo. Ujú. Sí, así es, ¿no? E inclusive cuando mencionan, como bien lo dices, ¿no? Cuando están caminando por la calle, pensionan que alguien le ha tirado una piedra, ¿no? O están jugando, puede ser el fulbito, que alguien lo ha pateado. Inclusive en la selva alguna vez escuché que pensaron que le había mordido la culebra, ¿no? Entonces esa es la sensación que tienen en el talón, ¿no? Pero bueno, sí, hay diferentes formas, pero netamente es clínica el diagnóstico de una ruptura de tendón de Aquiles. Bueno, a ver, en deportistas sabemos que los tiempos siempre son menores que en personas no deportistas, por la misma capacidad muscular que tienen, por la preparación que tienen. Pero una pregunta muy común que siempre salta el consultorio, ¿cuándo voy a volver a jugar? Bueno, eso va a depender de cómo encontrar. Bueno, primero va a depender de el tiempo el tiempo que se realizó la cirugía. Si fue pronto, es punto a favor. Segundo, el tema de la edad. Conforme vamos pasando los años, van avanzando pues ya
la cicatrización, ¿no? Ya no es la misma que una persona joven. Tercero, va a depender también, como mencioné, de qué tan buena masa muscular tenga. Cuarto, va a depender también del rango articular, ¿no? Qué tanto tiempo estuvo inmovilizado. Quinto, si es que tuvo alguna complicación. En algunas pacientes se puede encontrar esos problemas en la zona de la piel, en la incisión. Es común, ¿no? Puede sufrir un poco la zona de la incisión. No, felizmente que no hemos tenido ese problema. Tenemos ahí unos tips que usamos antes de operarlo, trabajar bastante el tema de la piel antes de operarlo, que tenga una buena elasticidad, y eso hace que después de la cirugía tengamos una buena cobertura y evitamos realmente bastante bien que tengamos complicaciones de ese aspecto. Entonces, todos esos factores van a depender de cuándo puede regresar a la cancha. Digamos, en el mejor de los casos, que todos estos factores pues no tengan ningún tipo de complicación, que se haya sido pronto, que tenga un buen rango articular y todo, pues como te dije, bueno, primero hay que pensar en caminar antes de correr. Pero si me preguntas específicamente cuándo debe estar retornando al deporte, es aproximadamente de 3 a 4 meses en total, post-quirúrgico. Postquirúrgico, y de ahí viene quitarles el miedo. Exactamente, sí, ese es otro tema, pero si tú me dices cuándo puede correr y empezar a tocar balón, sí, aproximadamente de 3 a 4 meses. Así es. Trabajo en piscina. Se puede hacer ni bien tenga el pie implantígrado y ni bien se empiece a tener un buen rango articular y buena elasticidad, podemos mandarlo. Le ayuda enormemente. Es una de las primeros tipos de fisioterapia que mandamos a hacer. Agua caliente, agua fría. Depende. O normal. Depende. O sea, hay pacientes a las que le vea bastante bien el tema del frío, hay pacientes en los que hemos visto que le da bastante el tema del calor. Normalmente, a veces inclusive también baño de contraste va bastante bien. Normalmente cuando tenemos una zona que está un poco rígida, un paciente que no está yendo, que está demorando, usamos un poco más que todo calor para poder ayudar a la flexibilidad. Entonces eso va a ganar rango articular, pero luego de estar trabajando y estar haciendo flexo-extensión del tobillo o ganando elasticidad, pues va a inflamarse, entonces usamos hielo, frío, y eso nos va a ayudar. Ondas de choque. No, no usamos ondas de choque en ese aspecto. La idea de las ondas de choque es pues lacerar la zona, en este caso del tendón de Aquiles, que es para que mismo cree una zona, un ambiente que prolifere para que pueda cicatrizar. Normalmente lo usamos eso más en tendinitis o sobre todo en tendinosis, ¿no? Que es para romper las zonas fibróticas, pero postquirúrgico no usamos ondas de choque. Sí, pues acá lo que sucede muchas veces es que llegan con el antecedente de alguna infiltración. Y hemos Claro. también comentado en temas, en semanas anteriores, que uno de los, por no decir el único tendón que no debería ser tocado con infiltraciones es precisamente el tendón de Aquiles. Sí, así es, ¿no? El corticoides es muy bueno, como desinflamante local es espectacular, pero el problema es que empieza, así como es muy bueno para desinflamar, también empieza a debilitar el tejido y ese es un factor que ayuda justamente a que se produzca la lesión, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí hay antecedentes que en algún momento fueron infiltrados, motivo por el cual también sabemos que se cristaliza, como tú dices, se calcifica el tendón y esto genera que rompa. Y no solamente genera la ruptura, genera que la reparación tampoco no sea la adecuada. Sí, así es. O sea, no se repara adecuadamente. Además de eso, también ya que lo mencionas, no tan solo el corticoides, sino el hecho de fumadores pesados. Tuve hace unos años un fumador pesado que demoró mucho en cicatrizar, inclusive tuvo problemas en la piel. Una vez que lo convencimos de que realmente deje de fumar, nos ayudó, mejoró realmente en cuanto al trabajo de estiramiento y tanto como también en la parte de la zona de la piel. Y está demostrado también uno de los factores como ese, el ser fumador, sobre todo pesado, no deja que cicatrice adecuadamente. Claro, y a veces también por lo que el tendón está justo por debajo de la piel y el tejido subcutáneo, que es la grasa, es realmente poco lo que tenemos, también muchas veces se adhiere la cicatriz al tendón, ¿no? Ujú. Entonces en eso también hay que trabajar bastante.
Sí, 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 así es. Como te mencionaba, nosotros trabajamos mucho ese tema, ¿no? El rango articular, masa muscular y sobre todo la cicatriz, ¿no? Para que no se adhiera, porque molesta. Cuando no se trabaja sobre la cicatriz, termina molestando, porque el movimiento jala, tira la piel, porque por más que nosotros tratemos de suturar por zonas, que es como siempre lo hacemos, pero igual termina pegándose. Entonces, la idea es romper esa cicatriz para que trate de diferenciarse los planos, ¿no? Y de acuerdo a eso va a ayudar. Ya, una pregunta quizá más técnica en cuanto a los campos. ¿En qué cancha se han quejado más los jugadores que sufren el tendón de Aquiles? En las canchas sintéticas. A pesar que tengamos ahorita, inclusive tengo jugadores ahorita que estamos jugando el campeonato y encima que tenemos la seguida de partidos, no tan solo, bueno, viéndolo de forma global, no tan solamente tenemos problemas en el tendón de Aquiles o tendón rotuliano o en general contracturas o inclusive hasta desgarros inclusive, es las canchas sintéticas son muy pesadas para ellos, terminan realmente fatigados, terminan con una fatiga muscular bárbara y además de eso, ahí tengo algunos jugadores que me han hecho tendinitis. Y bueno, ahí vamos trabajándolos con el cuerpo médico y nos está yendo bien felizmente. Pero cuando tenemos partidos en cancha que es sintética, posterior a ello tenemos al jugador que está bastante fatigado. Perfecto, muy bien. Esperamos entonces haber podido aprender un poco más de una de las rupturas de tendón de Aquiles, ¿no? A los que nos siguen sabiendo que el tratamiento es definitivamente quirúrgico, el diagnóstico es clínico, el hecho de que a veces se pide ecografía, se pide resonancia, es solamente para comprobar lo que clínicamente nosotros sospechamos por lo que nos manifiestan, que es esa sensación de haber sido golpeados, ya sea por una piedra, ya sea por una persona, y muchas veces haber sentido un ruido en dicha zona, ¿no? Entonces, bueno, esperamos haber podido colaborar un poco más con los conocimientos de todos los que nos siguen a través de Evolution 360 Pro. Julio Segura, nuevamente agradecerte por tu tiempo, agradecerte por compartir con nosotros tus conocimientos, felicitarte nuevamente por estar primeros en la tabla, ¿correcto? Y tu despedida para nuestros seguidores. Muchas gracias, Teodoro Gutiérrez. Siempre grato conversar con usted. Y bueno, a los amigos de Evolution 360 Pro, cuando gusten, ahí estoy. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Evolution 360 Pro. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.